Mi nombre es Karen Cisterna Álvarez, soy trabajadora social de profesión y encargada del programa Más Adultos Mayores Autovalentes de la comuna de Melipilla. En el video del día de hoy vamos a conversar un tema que es muy relevante y muy interesante, sobre todo para las personas mayores. Vamos a conversar y vamos a reflexionar más bien respecto del buen trato a las personas mayores, ¿ya? Sobre todo en pandemia, cuando hemos vivido el confinamiento, de pronto se nos olvidan que hay ciertos derechos que tienen que estar siempre presentes y hoy día lo que vamos a hacer es hacer este pequeño recordatorio. Y para comenzar a hablar de este tema que ya les presentamos, es importante conocer el contexto, ¿ya? Conocer, por ejemplo, cómo vamos envejeciendo y cómo este envejecimiento es distinto en todas las personas. Todas las personas somos diferentes, ¿cierto? Pero cómo envejecemos también es distinto y obedece no solo a este proceso que es irreversible, que es biológico, sino también a las condicionantes sociales. Por ejemplo, cómo fue nuestra infancia, cómo nos alimentamos, cómo es nuestro medio ambiente, en qué trabajos hemos desarrollado durante el transcurso de nuestra vida. Hay varios determinantes que conocemos como determinantes sociales de la salud que de alguna forma influyen en cómo este proceso de envejecimiento lo vamos enfrentando. Por eso es que algunas personas envejecen distinto, ¿cierto? Como decíamos, estas condicionantes sociales van a influir en nuestra vejez y por eso lo que comemos hoy día cuando somos más jóvenes, las actividades que realizamos, la actividad física o que no realizamos, de alguna forma también influye en nuestra vejez. Entonces, como decíamos, hay factores que van determinando nuestro proceso de envejecimiento, porque todas las personas estamos envejeciendo y todos los días lo hacemos, pero envejecemos de forma distinta dependiendo de dónde nos encontremos, ¿ya? Y en ese sentido, por eso hoy día queremos traer este tema tan importante y conversar de ello. Cuando hablamos de estos contextos que nos rodean, también influye mucho en nuestra forma y nuestra calidad de vida. Por eso es importante y por eso se han hecho convenios y convenciones a nivel internacional para que efectivamente la calidad de vida de las personas mayores sea la más adecuada posible. Y estas convenciones lo que vienen a hacer y lo que traen hoy día y que nosotros como equipo queremos traer un poco a colación es hablar de estos derechos que están consagrados y que Chile de alguna forma ha ratificado. Hay varias convenciones a nivel internacional, pero una de ellas es la que hoy día tenemos un poco más fresca, que es la Convención Interamericana por la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que esta convención data desde el año 2017 y que en Chile es ley, porque Chile la ratifica, la firma, por lo tanto, no solamente rige a nivel internacional, sino que también en nuestro país, y es de alguna forma de donde nos podemos afirmar para ser exigidos los derechos de las personas mayores. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una convención? La escuchamos, ¿cierto? La hemos dicho bastante hoy día. Una convención no es otra cosa que una serie de normas que rigen a nivel internacional, y en este caso los países van suscribiendo estas convenciones, y hay convenciones para proteger los derechos de los niños y las niñas, los derechos de las mujeres, pero en este caso vamos a hablar de una convención que protege los derechos y promueve el bienestar de las personas mayores. Esta convención fue ratificada en Chile y promulgada, por lo tanto, y es ley en nuestro país en el año 2017. Esta convención tiene por objetivo proteger y promover los derechos de las personas mayores, asegurando el pleno goce de todos estos derechos y que efectivamente la calidad de vida de las personas mayores sea la más adecuada posible. Vamos a ir explicando entonces estos derechos que, como decíamos, son varios que están consagrados en esta convención, que es importante que conozcan porque de alguna forma, en algunas circunstancias pueden servir y pueden hacer exigibles también estos derechos. Por ejemplo, está el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿ya? Que posiblemente nos parezca algo tan obvio, ¿no? Pero no siempre es tan obvio y efectivamente algunas personas mayores se enfrentan a situaciones de discriminación y acá tenemos esta convención que de alguna forma nos puede ayudar y garantizar que se cumplan estos derechos, ¿ya? Por otro lado también tenemos el derecho a la vida y la dignidad de las personas mayores. Ya, lo mismo que lo anterior, tenemos esto para poder sostenernos y de alguna forma garantizar que se cumpla. También tenemos el derecho a la independencia y a la autonomía, y esto es súper importante que lo conversemos. Y aquí, como decíamos, el llamado a las personas mayores para que conozcan y los hagan exigir, pero también para la comunidad y para la familia. La autonomía es súper fundamental. Nuestro equipo, nuestro programa la promueve mucho porque las personas mayores, siempre les decimos, no son niños y niñas, por lo tanto el llamarles siempre con estos hitos tan instalados, nuestra invitación es a dejar los hitos un poco de lado y entender que las personas mayores tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones.
la capacidad de decir qué ropa se quieren poner, lo que quieren comer, dónde ir, con quién salir y con quién juntarse, ¿ya? Y en ese sentido, las personas mayores, la idea nuestra es promover esa autonomía siempre, que tengan la capacidad de poder tomar sus propias decisiones, y si están a lo mejor con alguna dificultad de salud que les complique un poco más esta autonomía, siempre preguntar, ¿ya? Siempre preguntar, nunca va a estar de más, no tomar decisiones creyendo que es lo mejor para la otra persona, sino que siempre tomar su posición y su consulta para saber cómo pueden ayudarle más que imponer. Derecho también a la participación y a la integración comunitaria. En este sentido, hoy día, dada la contingencia, lamentablemente la participación de forma presencial y activa es casi imposible. Los grupos de personas mayores no se pueden reunir, sobre todo ahora que estamos en cuarentena en la comuna de Melipilla, pero la participación es un derecho consagrado, no solamente acá en la Convención, sino también en nuestra Constitución. Por lo tanto, las personas mayores gozan de ese derecho, pueden hacer exigible, y esto implica que pueden reunirse, pueden elegir sus autoridades, pueden participar activamente de la vida pública, y hoy día más que nada el reunirse como tal es algo que no podemos hacer, pero eso no quita que podemos participar de otras formas, ¿cierto? Hemos aprendido, por ejemplo, a conocer las redes sociales, que de alguna manera se acercaron a nosotros, o más bien fuimos a buscarlas, y de alguna manera también nos acercan a esta forma de participación distinta, que a lo mejor no es lo que más nos gusta y nos acomoda, pero nos permite también participar y conocer qué ocurre y estar activo y tener también este derecho a la opinión. Otro de los derechos que están en esta convención tiene que ver con el derecho a la vida libre de violencia. Ya ahí también tenemos otras legislaciones, digamos, acá en el territorio que de alguna forma se complementan, por ejemplo la ley 20.066, que nos habla sobre la violencia en el contexto más bien familiar, pero también esto habla de todos los espacios y todos los lugares. Por lo tanto, el derecho a una vida libre de violencia es un derecho que también se consagra en la Convención, y las personas mayores, por supuesto, y aquí hacemos un hincapié muy importante, no debieran estar afectadas a ningún tipo de violencia. Ni patrimonial, por ejemplo, que les hagan firmar documentos que ustedes no quieren firmar y donde entregan sus propiedades, ni violencia física ni psicológica en sus casas, es decir, estar libre de violencia en todos los espacios y en todos los lugares. Otro derecho que está en esta convención es el derecho a vivir una vida libre de torturas, penas o algún trato cruel o inhumano. Otro derecho que consagra esta convención es el derecho a entregar el consentimiento libre e informado sobre todos los establecimientos de salud. Por ejemplo, nosotros en el equipo del programa Más Adultos Mayores Autovalentes, cuando las personas ingresan y son usuarios de nuestro programa, siempre que hacemos la ficha de incorporación también, les entregábamos un papelito donde las personas nos firmaban si es que estaban de acuerdo o no con ser parte de este proyecto, de este programa, pero además, por ejemplo, sacamos bastantes fotografías, les preguntábamos si nos autorizaban a usar, por ejemplo, sus imágenes para difundir el programa. Otro derecho que se consagra en esta convención tiene que ver con el derecho a aquellas personas mayores que requieren cuidados en el hogar. Aquellas personas mayores principalmente que están con dependencia severa, por ejemplo, que conocemos más como postradas, pero la idea es que ese concepto ya dejemos un poco de lado y hablemos de una persona que está con dependencia severa y que requiere a lo mejor cuidados de una persona externa o de la familia. El derecho al cuidado también está consagrado, por lo tanto, ninguna persona mayor debiera estar en su casa requiriendo cuidados sola sin recibirlos. Derecho también a la libertad personal. Derecho a la expresión, a la opinión y a la información. Es fundamental tener este derecho porque implica que podemos emitir nuestras opiniones, ¿ya? Sobre todo las personas mayores que por supuesto que tienen una opinión, tienen la experiencia también que va formando distintas opiniones, y podemos tener opiniones distintas, pero lo importante, aunque pensemos distinto, es poder respetar siempre esta opinión y tener este derecho a emitirla. Otro derecho consagrado en esta convención es el derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación, es decir, poder recorrer el territorio sin ninguna dificultad. Derecho también a la privacidad y a la intimidad. Derecho a la seguridad social. Y aquí es fundamental, por ejemplo, y es un tema que hemos conversado en muchas ocasiones, que tiene que ver con las pensiones de las personas mayores. Sabemos que las pensiones son muy bajas, que no les alcanzan para costear de repente los insumos mínimos para sobrevivir. A veces hay medicamentos que no están contemplados en la canasta básica que contemplan los centros de salud públicos. Por lo tanto, aquí nos unimos un poco a la causa de las personas mayores por un derecho a unas pensiones dignas. Otro derecho que está consagrado es el derecho también al trabajo, ¿ya? Pero aquí también nos queremos detener, porque las personas mayores
llegadas a cierta edad, no debieran estar trabajando remuneradamente porque no tienen dinero para poder alimentarse o para satisfacer sus necesidades básicas. El trabajo debiera ser una opción porque todavía tengo la capacidad de hacerlo, porque todavía puedo desarrollar ciertas actividades, pero no porque no tenga como suplir necesidades que son básicas, como por ejemplo la alimentación. Otro derecho fundamental que aparece en esta convención, que está en el artículo 19, es el derecho a la salud, ¿ya? Nosotros que somos parte de un equipo de salud de la atención primaria acá de Melipilla, para nosotros es fundamental que el derecho a la salud se promueva en todos los espacios y en todos los lugares, que la salud sea una salud de calidad, que efectivamente las personas mayores puedan tener acceso a su medicación, a los alimentos que le provee el programa de la alimentación para las personas mayores y que efectivamente la salud vaya de la mano con un desarrollo y un bienestar integral. Otro derecho importante es el derecho a la educación, ¿ya? Y en este sentido, aunque el tiempo pase, siempre podemos tener la necesidad de volver a las aulas cuando no terminemos, por ejemplo, el colegio o queremos ir a la universidad, no privarnos de aquello que a lo mejor tenemos la capacidad todavía de hacer, y ahí también volvemos al llamado a la sociedad, no coartar a las personas mayores diciéndole que ya no son capaces. Las personas mayores por supuesto que son capaces. Hoy día han aprendido, por ejemplo, se han educado en lo que es el mundo más audiovisual, más digital. Las tecnologías que a lo mejor nos parecían muy lejanas también han aprendido a usarlas. El hecho de que estén viendo, por ejemplo, este video ya implica que han aprendido algo nuevo. Y en ese sentido todos y todas también hemos tenido que aprender. Otro derecho importante también es el derecho a la cultura. También es importante tener en cuenta el derecho a la recreación, al esparcimiento. También es importante tener en cuenta el derecho a la propiedad y a la vivienda. Otro derecho importante es tener derecho a un medio ambiente sano, libre de contaminantes, donde nos podamos desarrollar de la mejor de las formas posibles. Otro derecho que es muy importante es el derecho a la accesibilidad y a la movilidad. ¿Qué significa esto? Que los espacios, por ejemplo, públicos donde nos movemos, sean amigables, sean accesibles, que tengan rampas de acceso, sobre todo, por ejemplo, las dependencias públicas. Ninguna dependencia pública, al menos en nuestra comuna, debiera, por ejemplo, no tener una rampa para acceder. Porque puede ser que una persona esté, por ejemplo, con una silla de ruedas o con algún otro tipo de ayuda técnica. Por lo tanto, que la ciudad sea accesible, que no tenga hoyos, que no tenga fisuras, donde evitemos el riesgo de caídas, es fundamental y la Convención Interamericana también considera que así lo es. Otro derecho que es importante es el derecho político. También es importante el derecho de asociación y reunión. También es importante el derecho a la protección frente a las situaciones de riesgo o emergencias. Es el derecho al reconocimiento de las personas ante la ley. Y finalmente, el acceso a la justicia, reconocida como un derecho, es fundamental para las personas mayores porque independiente de la edad que tengamos, de repente nos enfrentamos a situaciones complejas, por lo tanto el tener este derecho de exigir la justicia es fundamental. Estos derechos, que son 27, que fuimos revisando uno a uno, algunos profundizamos un poco más y otros no, pero no es porque sean unos más importantes que los otros. Todos los derechos son importantes, se complementan entre sí, independiente que aparezcan un artículo primero o otro más abajo. Así que aquí la importancia es que conozcamos estos derechos que están en esta Convención Interamericana y por su parte a la comunidad también a respetar estos derechos, ¿ya? Pero para que se respeten partimos por la base, que las personas mayores los conozcan y los hagan exigir. Y hemos llegado hasta el final de esta cápsula. Esperamos como equipo del programa Más de Melipilla que sea de mucha utilidad. Como siempre, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos un Facebook a disposición que es Programa Más Melipilla. Ustedes nos pueden buscar por ahí y nosotros le vamos a aceptar esa solicitud de invitación. Si ya son nuestros amigos y amigas, difundan también con otras personas esta información que consideramos que es muy relevante para todos y todas. También recordarles que hoy día tenemos también una página de YouTube donde también nos pueden encontrar y donde todas estas cápsulas también están a disposición para que las pueda revisar las veces que sean necesarias. Finalmente también, si quiere escribirnos o tiene alguna situación que contarnos o quiere ser parte del programa y quiere que le contactemos para ser usuario a usuario, tenemos también un correo a disposición que va a aparecer aquí abajito en la pantalla, donde ustedes nos pueden mandar los antecedentes y nosotros les vamos a contactar con mucho gusto. Así que, como les decíamos, esperamos que esta información sea de utilidad y nos veremos próximamente en otra cápsula con información tremendamente importante también. Nos vemos, hasta pronto.